Bien, entonces vamos a ver el concepto de acústica o sonido, el término de sonido. Digamos que la acústica es un concepto muy amplio, o sea, no podemos hablar de que hoy vamos a abarcar la acústica, ¿no? Porque digamos que los fenómenos, digamos, sonoros son muchos, hay muchos elementos que está distribuido el sonido, entonces, digamos que nosotros ponemos a hablar de que vamos a abarcar todos los conceptos de sonido, pues eso es una cuestión imposible, pero sí vamos a tratar de, digamos, de acercarnos un poquito a los elementos básicos que dentro de la física se manejan. Listo, uno de los primeros elementos que vamos a trabajar es la velocidad del sonido. Velocidad, la velocidad del sonido. Eso sí es importante que lo revisemos. Eh, lo otro que vamos a trabajar es la naturaleza del sonido, o sea, de dónde proviene, cómo se manifiesta, cómo, digamos, tenemos los elementos de propagación del sonido, o sea, su naturaleza. Digamos que como vamos a hablar de sonido, velocidad, la naturaleza del sonido, o sea, cuáles son las diferentes características en que podemos determinar su movimiento. La otra es la característica del sonido, características, las características del sonido, que son el tono, el timbre y la intensidad, que son como los elementos digamos, más visibles ahí. Eh, y lo otro que trabajaremos será el efecto Doppler. Ese es el tema básico. Este es el tema, digamos, en términos generales, lo que está dirigido a la guía. Velocidad del sonido, naturaleza del sonido, características del sonido, efecto Doppler. ¿Cuáles tienen fórmula? La velocidad del sonido tiene una fórmula especial, la naturaleza del sonido también tiene una fórmula por allá que vamos a utilizar, aunque tiene varias. Las características, solo en una de las partes de la característica tenemos fórmula, y el efecto Doppler sí tiene una fórmula general que lo vamos a revisar ahorita. Vamos a ver si alcanzo a abarcar todo, como en términos generales, y trabajamos la guía. Entonces empecemos con el concepto de la velocidad del sonido. Eh, el sonido, la velocidad del sonido se manifiesta por una constante numérica, pero esa constante numérica se debe por varias características. Entre ellas están dos que yo resalto. Una es la temperatura del ambiente y otra es digamos, la presión atmosférica en la que está. Y la velocidad del sonido es, entre más temperatura haya, más elevada esté la temperatura, mayor será su velocidad de propagación. Vamos a ver la fórmula que tenga que ver primero con la velocidad en términos de la temperatura. La fórmula para calcular la velocidad según su temperatura es esta, 331 más 0,6 T. ¿Qué significa esa fórmula? Que por cada grado de temperatura que se aumente el ambiente, sube 0,6 grados. Si me dicen calcule la velocidad del sonido cuando la temperatura está hasta 40 grados centígrados. Entonces digamos que vamos a comparar esa temperatura, la de Barranca Bermeja, con la velocidad del sonido en Bogotá. Digamos que en Bogotá la temperatura tradicional son 18 grados centígrados. O sea, vamos a ver qué tan rápido o qué tan diferente es la velocidad. Esta sería en Barrancabermeja, un sitio de alta temperatura, o en la costa, o en algún sitio donde haya temperatura alta, y este será más o menos la temperatura que Bogotá tiene en promedio. Habrá días más fríos, habría días más cálidos, pero en términos generales este será la temperatura general de Bogotá. Entonces, ¿cómo se calcula? Lo primero que haremos será la velocidad a los 40. Voy a ponerle chiquitico 40 para hacer que vamos a calcular la velocidad a los 40 grados centígrados. Entonces será 331 más 0,6 multiplicado por los 40 que estamos calculando. En este caso serán 40 grados centígrados. Entonces la velocidad a los 40 será, cojo mi calculadorcilla, espera que la tengo por aquí. Aquí está mi calculadora. Y digo 331 más 0,6 por 40. Entonces me da 355. O sea, la velocidad del sonido es a 355 metros por segundo. No olviden colocar siempre esta unidad. Esta será la velocidad del sonido una ciudad cálida, un sitio cálido, que más o menos borde los 40 grados centígrados. Y ahora miremos la velocidad de los 18. Velocidad de los 18 será igual a 331 más 0,6 por la temperatura que en Bogotá es de 18. Entonces la velocidad del sonido en 18 grados centígrados será lo mismo. Hacemos 331, perdón, más 0,6 por 18. Ese da 341,8. 341,8. Fíjense que la velocidad del sonido
Se diferencia casi en unos 14 grados centígrados de diferencia, 13 grados de diferencia, un poquito más de 13 grados, 13 metros por segundo. Esa siempre es una velocidad, perdón, alta. 13 metros por segundo de mayor velocidad significa que la velocidad del sonido se transmite un poquito más rápido. ¿Listo? Esa es la fórmula. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esta fórmula cuando nos den temperatura. Si por alguna razón extraña no nos dan velocidad del sonido, sino hablan todo el ejercicio y no hablan de velocidad del sonido, vamos a considerar que la velocidad del sonido, cuando no nos dicen, vamos a considerarla como 340 metros por segundo. Hay otros libros que la trabajan con 336, otros con 339. Nosotros vamos a utilizar 340 metros por segundo, que va a ser nuestra base. ¿Cuándo se utiliza este número? Cuando en el ejercicio no me determinen, nosotros requiramos la velocidad del sonido, pero no nos digan la temperatura del ambiente. Si no nos la dicen y requerimos eso, entonces vamos a utilizar 340 metros por segundo como número para calcular esa velocidad del sonido. ¿Listo? Bien, el primer ejercicio que está allí, lo voy a leer para que ustedes lo tengan en cuenta, dice algo así. Dice, en una noche en tormenta, a lo lejos se observa la luz que produce un rayo al caer y 12 segundos después se escucha el trueno. Si la temperatura del ambiente en ese momento es de 2 grados centígrados, determina la distancia a la que se encontró el mencionado rayo. Entonces voy a borrar aquí y vamos a mirar cómo sería nuestro ejercicio. El ejercicio dice que voy a hacer el dibujito para no tener que escribir toda la información. En una noche de tormenta cayó un rayo y que una persona que se encontraba a cierta distancia escuchó el sonido del rayo. Aquí dice que 12 segundos después, yo le voy a poner 25 segundos después. ¿Listo? Para hacer ejercicio. Y dice que la temperatura del ambiente, o sea, el ambiente está a 2 grados centígrados, yo lo voy a poner a 5 grados centígrados. 5 grados centígrados. Pongamos que la temperatura del ambiente son 5 grados centígrados. Y me preguntan a qué distancia se encuentra la persona del rayo. Entonces vamos a hacer un análisis de la situación. La situación sería la siguiente. Primero que todo tenemos que determinar cuál es la pregunta. En este caso nos pregunta una distancia, que generalmente yo la represento con la letra X. Me está preguntando esa distancia. ¿Qué debería yo hacer para calcular esa distancia? Tengo que buscar una fórmula que hable de distancia. Hay dos tipos de fórmulas que podemos utilizar y ustedes lo vieron el año pasado. Una es de movimiento uniforme y una es de movimiento uniformemente acelerado. Uno tiene que determinar qué tipo de movimiento está haciendo. En este caso, el movimiento debe ser uniforme porque la velocidad del sonido no varía a medida que va pasando el espacio, a menos que me digan que la temperatura bajó de 5 a 8 o algo así. Pero si me dicen que la temperatura de todo el ambiente son 5, significa que el movimiento es uniforme porque la velocidad se mantiene constante en todo el espacio que se mueve. ¿Listo? Entonces, si es movimiento uniforme, solo tenemos una fórmula. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. O sea que si yo despejo espacio, paso la velocidad a multiplicar, quedaría velocidad por tiempo es igual al espacio recorrido. Entonces, los dos datos que yo necesito aquí es la velocidad del sonido, la velocidad en que se está propagando el sonido y el tiempo. Alguien dirá, uy, profesor, pero la luz no demora un tiempo en llegar a mi ojo, ¿no tengo que tener en cuenta eso? Y sí, tendría razón en ese sentido, pero lo que podemos decir es que la velocidad de la luz es tan alta comparada con la velocidad del sonido, que es casi imperceptible. La luz llega casi inmediatamente a mi oído, oído iba a decir, a mi ojo, llega casi inmediatamente cuando se produce el sonido, cuando se produce el rayo, porque la luz viaja a 300 kilómetros por segundo, o sea, tendría que estar a más de 300.000 kilómetros, recuerden, 300.000 kilómetros por segundo, tendría que estar a más de 300.000 kilómetros de distancia del rayo para que yo pasara por lo menos un segundo y yo tuviera una dispersión del tiempo. Pero como no estamos hablando de distancias tan altas, entonces es casi innecesario hacer esa cuenta. Entonces vamos a suponer que la velocidad de la luz que llega a nuestros ojos es casi inmediata. ¿Listo? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, solo necesito la velocidad del sonido, que yo la puedo, ya miramos cómo la calculamos. Y el tiempo, el ejercicio que me dice que son 25 segundos. O sea que me falta calcular la velocidad del sonido. ¿Y cómo calcular la velocidad del sonido? Pues con la fórmula que vimos ahí, porque tenemos que calcular la velocidad. Si no me dijera la velocidad del sonido, si el ejercicio dijera
Una persona ve el rayo 25 segundos después, pero no hablan de temperatura, o sea, no me dicen esta. El valor que yo tomaría como referencia serían 340. Pero como no me están diciendo, como sí me están diciendo la velocidad, la temperatura que está en el ambiente, sí me toca utilizar la fórmula para calcular la velocidad en ese instante. Ah, esa de temperatura, perdón. Entonces la velocidad para este caso debe ser 331 más 0,6 por la temperatura, que en este caso son 5 grados centígrados. Entonces la velocidad debe ser igual a 331, 0,6 por 5 creo que da 3, y la velocidad del sonido sería 331 más 3 daría 334. Y ya tengo mi ejercicio. Si lo quiero, aquí no se le olvide nunca colocarle la unidad, metros por segundo. Y vamos a verificarlo, si no quieren hacer así, hacen 331, ¿sí? 331 más 0,6 por 5. Y le doy igual y me da 334 como nos había dado ahorita, ¿listo? Y ya calculamos la velocidad del sonido. ¿Qué hicimos? Ya tenemos todos los insumos. Tenemos la velocidad y tenemos el tiempo, que en este caso el tiempo nos dijeron que eran 25 segundos. Entonces con esa información yo digo, espacio es igual, con esta fórmula, a velocidad, que es 334, multiplicado por el tiempo, que en este caso es 25 segundos. Y digo que el espacio recorrido en este caso serían 334, que lo tenía ahí, multiplicado por 25. Y me da 8.350, o sea que 8.350 metros. O sea, alrededor de 8 kilómetros de distancia, 8.350 metros son 8 kilómetros, 8,3 kilómetros de distancia, pues donde se produjo el sonido, ¿listo? Bien, eso es lo que hay que hacer en el primer ejercicio. Vamos a revisar entonces el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice, el segundo ejercicio dice, un diapasón al ser golpeado, voy a borrar esto, bueno. Dice, un diapasón al ser golpeado. ¿Qué es un diapasón? El diapasón es un aparatico que parece una U. Esta es una base, realmente es una base de madera para que haga resonancia. Y encima está colocado como una especie de U así. Aunque bueno, hay muchos estilos, pero digamos que ese es el tipo de diapasón más común. Donde hay una base de madera y en esa base de madera colocan una varilla en esta forma, un aparato en esa manera, que cuando se golpea o esas notas que produce, se producen a cierta frecuencia. ¿Listo? O sea, la cantidad de vibraciones que hace por segundo. Bien, entonces el ejercicio nos dice, un diapasón al ser golpeado emite una nota con una frecuencia de 845 Hz. Entonces yo voy a suponer que no me produce 845, sino me produce 660 Hz. Recuerden que la palabra Hertz hace referencia a frecuencia, ¿listo? ¿Cuál es la longitud de onda sonora si la temperatura del ambiente son menos 8 grados centígrados? Me están diciendo que la temperatura son menos 8, yo le voy a poner menos 12 grados centígrados. Y me dice, ¿cuál es la longitud de onda? Me están preguntando, recuerden que longitud de onda es este símbolo lambda, que lo hemos visto en la guía anterior. ¿Listo? Eh, entonces tengo que buscar una fórmula que me calcule lambda a partir de la velocidad. Si ustedes recuerdan, dice que velocidad es igual a lambda sobre periodo. La velocidad de propagación de una onda en general es la longitud de onda dividido el periodo. O la velocidad de propagación de una onda es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Estas dos fórmulas vienen siendo la misma, pero una vista en términos de tu periodo y la otra vista en términos de su frecuencia. Entonces, vamos a calcular la velocidad del sonido. Ah, bueno, entonces a nosotros nos está preguntando la longitud de onda. Despejaría yo la longitud de onda y que haría velocidad sobre frecuencia. Paso este a dividir. Me queda igual a la longitud de onda. Entonces, en pocas palabras me están diciendo que la longitud de onda requiero de los datos. Frecuencia, que me la dieron, y velocidad de propagación del sonido. No la tengo todavía, pero con esta información la puedo calcular y hago exactamente lo mismo. Calculo la velocidad del sonido a esa temperatura, que será
331 más 0,6 por la temperatura, que en este caso son -12, y que haría que la velocidad serían 331 más, bueno, aquí, miren, más por menos me da menos, y 0,6 por 12 daría 7,2, me parece. Verificamos. 0,6 por 12 me da 7,2, correcto. Menos 7,2. Entonces la velocidad será igual a 323, no sé, 331 menos 7,2. Y eso me da 323,8. Sí, estaba bien. 323,8 metros por segundo. Ya tengo todos los insumos. Tengo la velocidad de propagación del sonido y tengo la frecuencia en que se está haciendo. Por lo tanto, lambda debe ser igual a velocidad 323,8 dividido la frecuencia, perdón, sí, dividido la frecuencia, que en este caso la frecuencia eran 660 Hz. Y divido, entonces ese valor lo divido entre 660 y me da como resultado 0,491. Este 6 le aumenta 1 a este, ¿sí? 0,491 metros. O sea que la longitud de onda es, o el tamaño de esa onda es de 0,491 0,941 metros, ¿listo? Eso está ahí. O 49 centímetros, que es como sería como más fácil verlo. Y ya, ¿ustedes cómo lo van a hacer? La guía dice que ustedes lo deben hacer con 845 de frecuencia y con -8 grados centígrados. O sea, es muy parecido. Bien, bien, el tercer punto dice, ¿hay alguna duda hasta aquí? Pregunta que me quieran hacer. Si tienen dudas, pregúntenme, muchachos. Yo sé, yo me he dado cuenta, por ejemplo, trabajando con sus compañeros de presencialidad, que los procesos matemáticos en muchos casos sí están bastante deficientes, bastante débiles. Digamos que manejar seno, coseno, tangente, funciones trigonométricas inversas, siempre le veo un poquito de complica la cosa. Pero digamos que ya para terminar, lo único que hay que hacer, por he tratado que estas guías sean muy inmediatas para que pues, ya usted ya termine su año escolar. ¿Listo? Bien, ¿no hay? Bueno. Tercero dice, un radio tiene una potencia de salida de 18 watts. ¿A qué distancia se encuentra una persona que percibe una intensidad sonora de 5 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado? Aquí ya cambiamos de tema. Hasta aquí estamos viendo todo lo que es la velocidad del sonido en términos de la temperatura que tiene el ambiente. Pero aquí ya estamos viendo una cosa distinta. Aquí ya estamos viendo la intensidad del sonido, que es una de las cualidades del sonido. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? Las cualidades del sonido son el timbre, el tono y la intensidad. El timbre tiene que estar relacionado más con la característica de cada voz, dependiendo del ancho, el grueso o la forma en que pasen el sonido por sus cuerdas vocales. Perdónenme. Cómo pasa el sonido por sus cuerdas vocales y cada persona tiene un tono de voz distinto. Perdón, un timbre distinto. Eh, ¿El tono qué es? El tono ya tiene que ver con la altura o las notas, la altura en que se esté haciendo la voz. Entonces, esa sí la puedo manejar yo. Yo puedo hablar del tono do, pero no de la intensidad, perdón, del timbre por algún número, porque cada persona tiene un número determinado. Nosotros no vamos a hacer énfasis en el timbre, ni en el tono, porque digamos que esas características se las dejo más hacia el área de música que trabaja con ustedes las notas musicales. Pero sí vamos a trabajar en otra de las cualidades del sonido que nos interesa mucho, que es la intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad está relacionada con qué tan fuerte o tan débil yo siento el sonido. Si yo lo siento fuerte, digo que hay una intensidad alta. Y si lo siento bajito, digo que hay una intensidad baja. ¿Listo? Eh, la intensidad se mide de dos maneras distintas. La intensidad se mide en una unidad llamada watts sobre metro cuadrado, esta watts
sobre metro cuadrado, que tiene que ver, watts sobre metro cuadrado, que si no se escribe watts. Watts se escribe así, watts sobre metro cuadrado, que tiene que ver con la potencia de salida dividido el área en que se está aplicando. Aquí viene otro concepto importante. La intensidad del sonido se puede medir en términos de su distancia o en términos de su intensidad, de la fortaleza que se haga. Si dos personas están paradas una a la otra a una cierta distancia y esa distancia se mantiene constante, yo voy a percibir un tipo de intensidad. Pero si estoy más cerca o más alejado, voy a hacer percibir, así sea la misma potencia de salida, una intensidad distinta. ¿Sí? La potencia se mide solamente en watts y la intensidad se mide en watts sobre metro cuadrado. ¿Listo? ¿A qué es igual la intensidad de sonido en términos de su potencia de salida? Será igual a la potencia dividido el área de contacto. Y aquí viene una cosa importante, ¿qué es el área de contacto? El área de contacto es que si una persona está parada en un momento y produce un sonido, alrededor de él se produce el sonido como una especie de bomba y la distancia que está ahí determina un área de contacto. Si está más lejos, fíjense que el área de contacto es mucho más grande y al ser más grande su intensidad va bajando. Entonces lo que significa es que la intensidad es directamente proporcional a la potencia. ¿Qué significa eso? Que a mayor potencia, mayor intensidad e inversamente proporcional al área. Entre más grande sea el área, menor será la intensidad y se puede notar aquí. Entre más alejado estemos de un punto y yo siga abarcando el sonido, me voy a dar cuenta que el área es mayor y la sensación auditiva disminuye. ¿Listo? La sensación auditiva disminuye. Entonces la intensidad se mide eh, en términos de su distancia y su radio por esta fórmula. Intensidad es igual a potencia de salida dividido el área de contacto, o sea, la distancia a la que se encuentra la persona. Bien, ¿cómo se mide la intensidad? ¿En qué unidades se mide la intensidad distintas al watt sobre metro cuadrado? Digamos que la unidad de watt sobre metro cuadrado es un poco complicada, porque para que tengan idea, una persona empieza a escuchar cuando la intensidad sonora es de 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Este es el punto audible, o sea, desde aquí empieza una persona a escuchar, una persona normal. Si tiene alguna enfermedad, pues su variación también será. Entre más grande sea este número, o sea, menos 12 pasa a menos 11, pasa a menos 10, pasa a menos 8, menos 7. O sea, entre más grande sea ese número, digamos que la intensidad es mayor. ¿En qué momento una persona, digamos que puede decir que empieza a sentir el umbral del dolor? Cuando llega a un watt sobre metro cuadrado. Aquí en este empieza el umbral del dolor. O sea, una intensidad que llega a un watt sobre metro cuadrado significa que usted está percibiendo una intensidad que empieza a producirle, puede producirle daños y dolor en el oído. Eh, pero digamos que estas dos unidades de medida son un poco complejas. Entonces vamos a medirlo de otra manera distinta. Vamos a utilizar una unidad llamada los decibeles. Decibels. Los decibels o los decibeles es una estructura que si usted aparece dirá alguien, uy, profesor, porque usted puso la mayúscula en medio de las letras y eso no se puede hacer. En realidad en este caso podemos hacerlo porque deci está referenciando que estamos haciéndolo de 10 en 10, o sea, por una base logarítmica de 10 en 10. Y Bell es el matemático que lo inventó, ¿sí? Bell. Entonces, si yo hubiera creado una unidad de medida, la llamaría, no sé, decilionardos o decipedros o deciagustos, bueno, lo que sea. Él le puso decibels y la seguimos utilizando hoy en día. Y le dio números a esto aleatoriamente. Él dijo que una persona empieza a escuchar con 0 decibeles. Decibeles es D minúscula y B mayúscula. Y empieza a sentir dolor, o el espectro audible empieza a sentir dolor en ese espectro audible cuando llega a los 120 decibeles. Y en medio de esos valores están metidos todos los demás unidades, perdón, todas las demás intensidades sonoras que uno puede percibir. Entonces, por ejemplo, una persona que está por ejemplo, un sonido pues, que pueda, digamos, de 50 decibeles, podría ser, no sé, una carretera con harto tráfico.
Podría ser más o menos esa unidad de 50 decibeles. Lo que yo quiero aclararles es que pasar, por ejemplo, de 50 decibeles a 100 decibeles no significa que el sonido aumente al doble, porque las unidades de trabajo en este mundo son logarítmicas. Entonces ya no crecen de manera lineal. No es que si en una No es que si en una de mis 50 decibeles a los 60 decibeles es un poquitico más o a los 100 decibeles es el doble, no. No funciona así. Es una unidad logarítmica que tiene una estructura distinta y no se trabaja de manera lineal como uno está acostumbrado. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Qué fórmula convierte de estos a estos? Yo se la coloqué en su guía. Dice, para convertir a decibeles, usted dice 10 por el logaritmo natural, logaritmo de i, o sea, lo que usted quiere convertir, entre i sub 0. ¿Qué es i sub 0? Este valor de aquí. 1 por 10 a la menos 12 iría aquí abajo. Usted coloca aquí lo que quiere convertir. Por ejemplo, 5,7 por 10 a la menos 4, por ejemplo, watts sobre metro cuadrado. Usted quiere saber a cuánto equivalen decibeles. Entonces tendría que ser la conversión. Lo otro importante que hay que saber de decibeles es que los decibeles no se dan en números decimales. O sea, yo no puedo tener el número 45,3 decibeles. No es posible. O es 43 o es 44. ¿Listo? Generalmente uno lo aproxima teniendo en cuenta eso la cifra significativa. Si el primer número de aquí es 5, 6, 7, 8 o 9, simplemente le aumento al 3, 1, que haría 44. Pero si el número es 0, 1, 2 o 3, como en este caso, simplemente digo 43 decibeles. Y quedó terminado el ejercicio. Los decibeles no se manejan en unidades decimales, solo enteras. Esta explicación de este tema está en el cuarto punto, si no estoy mal, o en el tercero. Déjenme verificar en cuál está. La pregunta para convertir es el cuarto punto. O sea que tienen que aplicar esta formulita. ¿Cómo la aplican? Colocan aquí el número que les están pidiendo. Aquí siempre coloca este. 1 por 10 a la menos 12. Y el resto es meterlo en la calculadora. El logaritmo. Tengan cuidado. En su calculadora hay dos logaritmos. Está este y está este. Este no lo vamos a usar nosotros, es de cálculo. Ya le estuve preguntando a sus compañeros que si habían manejado ese número en la explicación de cálculo del colegio y no. Entonces olvídenlo, no vamos a gastarnos con el número. Es el que dice el log en su calculadora. Por ejemplo, en esta calculadora, a ver si no se ha borrado. Creo que estaba aquí, me parece, pero verifico. Ah, no sé si se alcanza a ver, no sé si alcanza a ver aquí que dice log. ¿Listo? Ese es. Y lo aplican en la calculadora para que les dé. ¿Listo? Pero eso lo haremos más adelante cuando veamos ese tipo de valor. Lo que nos interesa a nosotros es mirar la fórmula que les acabo de colocar, la que dice que intensidad es igual a potencia suministrada por el área aplicada. ¿Listo? La intensidad entonces será igual a la potencia aplicada. Digo el área. El área estamos hablando de una esfera. ¿Se acuerdan cuando hice el dibujito del muñequito aquí? Que cada vez veía una franjita distinta. Si ven que el área cada vez es más grande, mira que voy aumentando. El área cada vez es más grande. Y esta es el área de una esfera. Entonces vamos a ver que la fórmula que voy a utilizar es 4pi por r al cuadrado. Esa es la fórmula que utilizaremos para calcular el área de ese pedacito. Y ya, lo único que nos tiene que dar en ejercicio son tres datos: intensidad, potencia y radio, o distancia al objetivo. La potencia, pues si nos preguntan potencia, el ejercicio dirá, con una intensidad de tanto, o una persona escucha una intensidad de tanto cuando se encuentra a 5 metros. ¿Cuál es la potencia suministrada por la fuente? Entonces despejarían la potencia. Si preguntaran la intensidad, sería algo como una máquina tiene una potencia de 20 watts y las personas se encuentran a una distancia de 5 metros. Determine cuál es la intensidad sonora que percibe cada uno de ellos. ¿Listo? Y el último ejercicio que pueden preguntar es preguntar la R. Pero para saber la R simplemente paso la R de ir a multiplicar, el I a dividir y le saco raíz cuadrada.
¿Qué es el ejercicio que está planteado en su guía? Que es el tercero. Dice, un radio tiene una potencia de salida, entonces lo voy a hacer yo con otros datos. Dice, un radio tiene una potencia de salida. Aquí el ejercicio de la guía dice que son 18 watts. Yo le voy a poner 36 watts. ¿A qué distancia se encuentra una persona que puede percibir la intensidad sonora? O sea, le están preguntando a qué distancia X está. Que se encuentra una persona que recibe una intensidad, entonces el tipo está recibiendo una distancia, está preguntando cuál es la distancia. Si él percibe una intensidad de alrededor de 3 por 10 a la menos 7, entonces pongámosle 6 por 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. Y ahora, ¿qué fórmula utilizaríamos? Esta, generalmente para estos ejercicios no utiliza la X, se utiliza la R de radio. ¿Listo? Entonces voy a nuestra fórmula. Potencia es igual, perdón, intensidad es igual a potencia dividido área, entonces intensidad igual a potencia, que en este caso dijimos que eran 36 watts, dividido la intensidad, que en este caso es, no, dio 4pi por radio al cuadrado, por r cuadrado. Y la intensidad también la sabemos, la intensidad eran 6 por 10 a la menos 6. Watts sobre metro cuadrado. ¿Listo? Y lo que nos preguntan aquí en igual, y lo que nos preguntan aquí es la distancia, o sea, este radio que está aquí. ¿Cómo hago para despejarlo? Pues entonces lo que tengo que hacer eh, es pasar de dividir este a multiplicar allá y este a multiplicar ahí. Yo no lo hago directamente aquí. Yo prefiero primero colocar la fórmula, es decir, intensidad es igual a potencia sobre 4pi por r al cuadrado, que sería la fórmula, y despejar la r. Paso la r para allá y la i para acá. Sería que r cuadrado es igual a p sobre 4pi i. Simplemente lo pasé a dividir y este lo pasé a multiplicar. Y para quitarle el cuadrado le saco raíz cuadrada. Entonces r será igual a la raíz cuadrada de la potencia suministrada dividido el área de contacto. Y r sería igual entonces a la raíz cuadrada de la potencia, que en este caso nuestra potencia es de 36 watts. Dividido 4 por pi por la intensidad, que es 6 por 10 a la menos 6. Aquí yo les digo, les recomiendo que tengan mucho cuidado al hacer esto, porque primero hay que hacer todo esto y al 36 dividirlo lo que le dio. Si no tiene que calcular esta, si tiene que calcular esta se puede hacer directamente. Es decir, 36 dividido y abro paréntesis, o si calculas también lo tiene mejor. 4 por pi por 6,10 a la 10 a menos 6. 6 exponente a la menos 6, creo que es así. Sí. Listo, cierro aquí. Cerramos aquí. Igual. Me da 4.700.000, no, 477.000. 36 digo, me dio todo este número de acá, ¿listo? Este número que está aquí. Ahora a ese número le saco raíz cuadrada. Digo raíz cuadrada, es que esta raíz cuadrada de eso que me ha dado. Y me da 690, o sea, la distancia que le encuentra son 690,988, hombre, 988 metros. Y ya quedó terminado el ejercicio. Ya calculamos la distancia a la que se encuentra la persona para percibir ese sonido cuando tiene una potencia de salida de 36 watts. Entonces voy a hacerlo. Pero voy a hacerlo primero con la calculadora y ahorita lo voy a hacer con mi celular para que vean la diferencia a los que no tienen calculadora. Para los que tienen calculadora hacen así. 36, bueno, abrimos, voy a hacer primero lo de aquí adentro, ¿listo? Entonces digo 36 dividido, abro paréntesis y coloco eso, 4
por pi por 6 por 10 a la menos 6. 6 exponente, recuerden que aquí es con este valor de acá, el x, y aparece esa e de ahí, a la menos 6. Menos 6. No escriban por 10 a la menos 6 porque no les da. Así, en este expo de aquí. Y ahí le damos igual. Y me da ese numerote, 4000, ese numerote que está ahí. Inclusive me faltó ponerle decimales. 8293, como aquí. Ese es el número que da ahí. Y le sacamos raíz cuadrada a ese número. Y me da 690,99988. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se haría en la calculadora? En el celular. En el celular haríamos... Uy, que me espera un tico. Ah, listo. Sería... calculadora, ¿dónde la tengo? Aquí. Listo, está haciendo unas cuentas ahorita en otro salón. Listo, entonces, ¿cómo la calcularemos en celular? Haríamos 36, nuevamente, dividido, abro paréntesis, uy, eso no es, 36 abro paréntesis, y abajo escribo 4 por pi. En algunos calculadores está aquí este, si no está pi, escriben 3,1416, ¿listo? Por, y vamos a escribir 6 por 10 a la menos 6. Entonces para escribirlo hacemos así, 6, ahí sí me toca escribirlo por 10 y aquí le colocamos el cuadrado que viene siendo este a la, perdón, a la menos 6, menos 6. Cierro paréntesis y le doy igual. Y me da el mismo valor que nos dio ahorita. 4, miren. Siempre que nos dio este mismo 4, 74, 64, 82, 92. Bueno, aquí dio 92 porque creo que no lo aproximó ni nada. Y ahora entonces lo que hacemos es hacer raíz cuadrada de ese valor de 4, 9, 7 creo que era, o sí, creo que era, o 477, no me acuerdo. Ay, me tocó volver a hacer porque no me acuerdo. 36 dividido, abro paréntesis, 4 por pi, por 6 por 10 elevado a la menos 6. Lo que pasa es que manejar esta calculadora es muy tenaz. Y me da a 477, si estaba bien. 4648, si está bien. Y entonces ahora saco raíz cuadrada de 477, 464, 8292 y le digo igual y me da 690 988 como nos había dado ahorita. ¿Listo? Esa sería la forma de hacerlo. Esto de aquí abajo simplemente no se la calculo, lo colocan en una anotación toda rara y listo, eso es todo. Listo, ahora sí ya nos dio. Aquí lo que hay que hacer es aplicar la fórmula que está ahí, esta que está aquí. ¿Listo? Y listo, así sería el ejercicio que está planteado ahí en su guía, que sería el ejercicio número 3, me parece. Sí, el de la potencia de los 18 watts. Ustedes lo harían. La potencia salida ya no son 36, sino son 18 en el ejercicio. Y la intensidad sonora ya no serían 6 por 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado, sino 5,3 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado. Pero básicamente la misma cosa. ¿Listo? El ejercicio 4, que está en su guía, es transformar de decibeles a watts sobre metro y de watts sobre metro a decibeles. Yo voy a resolver uno para que lo tengan presente, pero eso simplemente es aplicar una fórmula. Diga, digamos que ustedes quieren convertir, no sé, 60 decibeles, que ahorita lo teníamos,
y lo queremos convertir a watts sobre metro cuadrado. Y tenemos 4,3 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado y lo quiero convertir a decibeles. ¿Cómo se haría? Voy a empezar con el segundo, que es más fácil, y después les explico el otro. La fórmula para convertir este es esta. Decibeles es igual a 10 por el logaritmo natural de intensidad sobre intensidad sub 0. ¿Qué hacemos ahí? Decibel es igual a 10 por el logaritmo, se llama logaritmo vulgar, logaritmo en base 10 de i. I es este, 4. Este siempre va a ser el que nos van a dar a nosotros. Este i va a ser el valor numérico que nos están preguntando. Entonces en este caso es 4,3 por 10 a la menos 5. Y en la parte de abajo vamos a colocar la intensidad 0. ¿Cuál es la intensidad 0? La intensidad del umbral auditivo. En este caso es siempre será 1 por 10 a la menos 12. ¿Listo? Siempre será el mismo valor. Abajo siempre será 1 por 10 a la menos 12. ¿Cómo se hace en la calculadora? En la calculadora hacemos logaritmo natural, o sea, logaritmo natural no, logaritmo, para el valor del logaritmo, ya le ponemos aquí esto, ¿sí? Logaritmo, no se ve claramente, ahí, no se ve bien aquí, logaritmo de, abro paréntesis, y voy a hacer esta división, 4,3 exponente, ¿se acuerdan que es con este valor de aquí, esta calculación es con este de aquí, a la menos 5, dividido, bueno, aquí me toca decirles que toca meterlo en paréntesis doble, o sea, aquí la embarré, es logaritmo, paréntesis, paréntesis, para poner el primero, o sea, poner el primero que está aquí, 4,3 exponente a la menos 5, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis el otro es 1 exponente a la menos 12, cierro paréntesis de ese y cierro paréntesis del logaritmo y me da ese número. Y ese número lo multiplicamos por 10, que la fórmula dice que lo multiplica por 10. Y me da 76,3. ¿Listo? Eso siempre se va a aproximar al siguiente número. En este caso, me dio 76,33, ¿sí lo ven? Y lo tengo que aproximar, entonces lo voy a aproximar a 77 decibeles. Hay personas que dicen, no, que el número es más, que por aproximación sería para abajo. Ambas serían iguales. O sea, si usted pone 77 o pone 76 decibeles, la respuesta también es correcta. ¿Listo? No hay problema con esa respuesta. La respuesta está bien, 77 o 77 decibeles. Listo. Y ahora, si ven que eso es aplicar una fórmula, no tiene mucho chiste. Ahora, si lo que me quieren ya no es convertir esta, sino convertir los 60 decibeles, aplico la misma fórmula. Entonces digo, decibeles igual a 10 por el logaritmo de i sobre i sub 0. Y reemplazo exactamente igual. Acá recuerden que son 60. Vamos a colocar aquí el 60. Es igual a 10 por el logaritmo de i, que es la pregunta, sobre i sub 0, que es 1 por 10 a la menos 12. Bien, el 10 siempre lo paso a dividir, entonces quedaría 60 dividido 10, daría 6. No creo que haya necesidad que lo haga. O sea, este lo pasé a dividir allá y me quedó 60 dividido 10, 6. Es igual al logaritmo de i sobre 1 por 10 a la menos 12. Y aquí viene una parte importante. ¿Qué significa el logaritmo en términos generales? Antes de continuar con el ejercicio, voy a recordar algo que se ve por allá como en sexto de primaria. ¿Qué es el logaritmo? Lo voy a responder porque ya sé que sus compañeros de presencialidad también tuvieron la misma pregunta, entonces me imagino que tendrá la misma pregunta también. Entonces, fíjense, voy a hacer un paréntesis, esto es un paréntesis antes de continuar el ejercicio. Si yo tengo la expresión 3 a la 2 igual a x, la x está expresada en términos de potencia. Si yo la hiciera, me daría que x es igual a 9, porque 3 al cuadrado me da 9. Pero la x la estoy escribiendo en términos de potencia. Miren que la x, la pregunta está aquí a este lado.
¿Qué pasa si ahora hago esto? X a la 2 igual a 9. ¿Cómo hago para dejar la X solita? Pues para dejar la X solita saco raíz cuadrada y digo que esto es X sería igual a la raíz de 9, así como está aquí solita, la dejé solita aquí. Y la raíz de 9 es 3. O sea que aquí la X la estoy expresando en términos de raíz, aquí en términos de potencia. Pero ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Hago 3 a la X igual a 9. Miren que me están poniendo la variable en otro lado. Me están diciendo que el 3 está elevado a la X. ¿Sí? ¿Cómo se escribiría esto de otras maneras? Esto es decir lo siguiente. Logaritmo en base 3 de 9. En pocas palabras, para despejar la X tendría que hacer eso. ¿A qué tengo que elevar 3 para que me dé 9? Y fíjense que aquí está muy parecido a lo que está aquí. Alguien va a decir, pero aquí no tiene ningún número. Cuando no tiene ningún número, es 10. ¿Sí está claro? En sus calculadoras se llama antilogaritmo. Hago shift tan y me aparece 10 a la algo. ¿Sí lo ven? No sé si lo alcanzan a ver aquí. Voy a volverlo a hacer. Si yo escribo logaritmo, me aparece el logaritmo normal. Pero si pongo la inversa del logaritmo, miren que me aparece 10 a la algo. Entonces, tratemos de explicarlo aquí. Entonces, ¿a qué tengo que elevar 10? O sea, la pregunta de aquí es tratar de despejar esto de acá hasta acá. Entonces, para despejar eso ahí, lo que yo hago es hacer lo siguiente. Voy a escribir 10 a la 6. ¿Se acuerdan que yo lo hice aquí cuando lo hice aquí en la calculadora? Me lo explico. Logaritmo. Y cuando hago shift logaritmo me aparece un 10. Mírenlo. Entonces, ¿qué significa? Que para quitarlo debo elevar 10 a ambos lados. Entonces digo 10 a la 6 es igual a lo que quedó aquí adentro del logaritmo. O sea, ahí sobre 1 por 10 a la menos 12. Eso es básicamente lo que está diciendo ahí. Miren. O sea, para quitar este logaritmo de aquí, simplemente pongo 10, este lo pongo a este valor de aquí y le quito todo esto de acá. O sea, es como si todo esto se convirtiera en 10 elevado a la 6. Y listo. Y ya pasaría este de dividir a multiplicar y me quedaría 10 a la 6 multiplicado 1 por 10 a la menos 12 y me daré la intensidad. Entonces hacemos eso y digo 10 elevado a la 6 elevado a la 6. Lo voy a multiplicar por 1 exponente a la menos 12. Todo lo copié en la calculadora. Y le doy igual. Y me da que la intensidad es igual a 1 por 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. ¿Listo? Y ya me quedó convertido en watts sobre metro cuadrado. Pero lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando llegan a este logaritmo simplemente le van 10 a esto, siempre con el 10, porque el logaritmo es base 10, 10 elevado a lo que dé aquí, y este lo dejan solito, y ya, lo transforman. Bien, me queda un tema por explicar, lo voy a explicar rápidamente para que lo vean y ustedes lo desarrollen en su casa. El tema que nos queda es Doppler, el efecto Doppler, que es un poquito el tema un poquito largo, no largo, pero sí tendríamos que hacer una explicación mucho más detallada que lo que voy a hacer ahorita. Pero digamos que por ahora la explicación que hice y que vamos a hacer es la más acorde. ¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es mide sobre la sensación auditiva y la percepción que tenemos nosotros cuando un objeto se mueve. Hasta el momento hemos visto que un objeto produce un sonido con una potencia y otro observador lo escucha, pero no hemos tenido en cuenta que los objetos se muevan de su posición. O sea, nos preguntan, ¿a qué distancia debe estar? O sea, ¿a qué distancia fija debe estar para que pase lo que pasa? Bueno, lo que acabamos de ver. Pero no estamos considerando los casos en donde la potencia o el que produce el sonido se mueve y el observador, que es el que lo está recibiendo, lo recibe. Entonces, estamos viendo hasta el momento el punto en donde tanto la fuente, como llamarlo antes, fuente, el que produce el sonido, como el observador, que es la persona que percibe el sonido, están fijos. Esas son las consideraciones que hemos hecho. Y Doppler se puso a pensar qué pasaría si estos se empezaran a mover. ¿Qué pasaría si, voy a hacer varios punticos aquí, ya les muestro por aquí. ¿Qué pasaría si ya no están quietos, sino digamos que la fuente se acerca al observador? Cuando una fuente se acerca al observador, yo percibo que la cantidad de intensidad
sonora aumenta. Es como si viene una moto a gran velocidad, usted está parado aquí y viene una moto a gran velocidad y pasa alrededor suyo. Cuando pasa el pie suyo, usted percibe que primero se escucha muy pasito, porque está a una distancia grande, pero apenas que se acerca usted, la cantidad de sonido aumenta y después de que lo pasa, nuevamente la cantidad de sonido disminuye. Pero no es porque la intensidad sonora cambie, es porque la percepción que usted tiene cambia, porque el objeto se acerca a usted, porque las ondas que se están produciendo aquí se producen con cierta distancia, con cierta longitud de onda, tiene una separación de longitud de onda, pero a medida que el cuerpo se mueve, digamos que un cuerpo se mueve, produce esta onda, pero como el cuerpo se movió, produce otra onda que se le pega a la otra y otra onda que se le pega a la otra. Entonces va produciendo ondas cada vez más pegadas unas contra las otras y por eso percibo yo que hay una intensidad sonora mayor, porque las ondas se van pegando unas con otras. Entonces, digamos que en este caso yo podría percibir que el sonido tiene un aumento en la intensidad. La otra cosa que puede pasar es que la fuente se aleje. Si la fuente se aleja, pues yo puedo percibir que la intensidad sonora baja. Eso es considerando que el objeto no se mueve. Ahora supongamos que el que no se mueve es la fuente y el que se mueve es el objeto, el observador. Entonces, si el observador se acerca, también va a percibir que aumenta y si el observador se aleja, también va a percibir que disminuye. Otra cosa que puede ocurrir es que ahora se estén moviendo simultáneamente. Una de las cosas que puede ocurrir es que ambos se estén acercando. Uno se esté alejando y el otro se esté acercando. Uno se esté acercando y este se esté alejando. Y ambos, me falta cuando ambos se están alejando, creo. A ver, sí. Se acerca y se acerca. Se aleja y se acerca. Se aleja y se acercan. A ver, ambos se acercan. Ambos, este va hacia este se acerca, este se aleja, este se acerca y este se aleja y el último es que ambos, ay, perdón, la última condición, aquí la pueden ver aquí abajito, la voy a colocar por aquí, la última condición es que ambos se alejen de la fuente, ambos estén yendo hacia sentidos contrarios, tanto la fuente como el observador. Y ahí ya empezamos a tener algunas dificultades, porque empiezan a aparecer muchas condiciones. Entonces, eh, eh, este físico que les estoy trabajando, que es el Doppler, pensó y dijo, bueno, ¿será que solo tengo que plantear una fórmula para cada uno de ellos? Y no, él hizo varios experimentos, varios trabajos de proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa, y llegó a la simple conclusión, que los elementos que se están manejando son la frecuencia percibida, la frecuencia real que se está haciendo, eh, la velocidad del sonido que se está afectando, porque es la que está moviendo el cuerpo, la velocidad en que se mueve el observador y la velocidad en que se mueve la fuente. Estos son los valores que él se dio cuenta, no habían más, y planteó la siguiente expresión. Frecuencia percibida por el escucha es igual a la frecuencia real o la frecuencia producida multiplicado por una relación que tiene que ver con la velocidad del sonido y con la velocidad del observador arriba y la velocidad de la fuente abajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces, la velocidad del sonido eh, ya nosotros ya la hemos calculado en casos anteriores. Si no nos dicen, sabremos que siempre que la velocidad del sonido serán 340 metros por segundo. ¿Listo? Si no nos dicen otra razón. Si nos dicen ya la temperatura y eso, pues tendríamos que calcularla. ¿Listo? Pero por ahora no la vamos a calcular. Ahora, alguien dirá, ¿y esto para qué es por qué deja esos espacios ahí? Porque es que la velocidad del sonido y la velocidad del observador o las vamos a sumar o las vamos a restar dependiendo de la característica que tengamos. Lo que acabamos de ver ahorita hace un rato es que cuando los observadores se acercan uno al otro, ya sea uno al otro, siempre tienden a aumentar la cantidad del sonido, a percibir una cantidad mayor de sonido, de intensidad, perdón. Y cuando se alejan, pues tiende a tener una menor cantidad. Aquí entonces aparece una cosa que llaman magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. En una ecuación como por ejemplo velocidad igual a espacio sobre tiempo, esto es un paréntesis aquí chiquitico, el valor de arriba de x es una cantidad directamente proporcional, o sea, la velocidad es directamente proporcional a la distancia. A mayor distancia recorrida en el mismo tiempo,
significa que tengo que ir a una mayor velocidad. O sea, son directamente proporcionales porque tanto la velocidad como la distancia recorrida aumentan. Pero en el tiempo la magnitud es inversamente proporcional, porque a mayor velocidad requiero menos tiempo para recorrerlo, ¿sí? O sea, si yo quiero ir más rápido, significa que tengo que hacerlo en menos cantidad de tiempo. O sea que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa aquí. En este caso, la velocidad del sonido y la velocidad del observador, vamos a ver qué relación tienen. Cuando la velocidad del sonido, perdón, la velocidad del observador aumenta, está en la parte del numerador arriba, por lo tanto son magnitudes directamente proporcionales. Entonces tengo que sumarlas para que la cantidad del sonido, para que la percepción que tiene intensidad el observador aumente. ¿Listo? Y si se están alejando, vamos a colocar el menos. Pero en la parte de abajo hacer el revés, porque la percepción son inversamente proporcionales. Si yo a este le aumento la velocidad de la fuente, y la estoy sumando, significa que al ser inversamente proporcionales, si esta aumenta, esta disminuiría. Pero sabemos que la velocidad del sonido, cuando yo aumento, cuando me acerco hacia el observador, hacia la fuente o al observador, tiene que aumentar. Por lo tanto, en este caso él se dio cuenta que lo que debía colocar era menos si se acercaba y más si se alejaba. Entonces, en pocas palabras, para no confundirse, si yo tanto el observador como la fuente se estén acercando unas a las otras, vamos a considerar los signos que están en la parte superior. O sea, si se acerca al observador, vamos a considerar más. Y si se acerca a la fuente, vamos a considerar menos. Y cuando se estén alejando, vamos a hacer al revés. Cuando se estén alejando, vamos a considerar menos. Y cuando se esté alejando, vamos a considerar más. Vamos a hacer un ejercicio para hacerlo y ya con eso terminamos. Digamos que me dicen que una señora está parada aquí y ella se está moviendo con una velocidad de 5 metros por segundo. Pongámosle 15, no, 15 es muy rápido. Digamos que se mueve a una velocidad, no sé, de 8 metros por segundo. Y aquí hay una ambulancia que está produciendo un sonido. Y aquí, digamos que la ambulancia tiene una velocidad de, no sé, 30 metros por segundo. Y me dicen que la señora, pongámoslo todo trágico, la señora está tratando de alcanzar a la ambulancia porque llevan algún herido de ahí, ¿vea? Tanto, se trata de acercar. Pero la ambulancia va rauda y veloz para el hospital. Digamos que la sirena de la ambulancia tiene una frecuencia de, no sé, 500 Hz. Y me preguntan cuál será el sonido percibido por la señora. Entonces, miramos a ver cómo sería la cosa. Si la señora se está acercando a la ambulancia, ella tiene que percibir que aumenta. Pero como la velocidad de la ambulancia es mucho mayor que la velocidad de la señora, pues la ambulancia cada vez estar más lejos de la señora. Por lo tanto, el resultado que nos debe dar el ejercicio debe ser menor a 500 porque la velocidad de la fuente es más rápida y se aleja de la señora. ¿Cuál de estas fórmulas vamos a plantear? Vamos a mirar cuál fórmula nos sirve. En este caso, sabemos que ella, si consideramos la ambulancia quieta, la señora se trata de acercar a la ambulancia. Como se trata de acercar a la ambulancia, ella es la observadora, o sea, la que está percibiendo el sonido, diremos que es más. El signo que utilizaremos arriba será más porque ella se acerca a la ambulancia. Pero la ambulancia, si consideramos a la señora aquí fija, la ambulancia se está alejando de la fuente, que en este caso la ambulancia, se aleja de la señora. Por lo tanto, como se aleja, ya no se utiliza el signo de abajo. Recuerden, el signo de arriba es cuando se acercan y el signo de abajo es cuando se alejan. O sea que borramos el de arriba y nos quedaría así la fórmula. ¿Qué haríamos? Vamos a reemplazar nuestros datos y los voy a reemplazar ahí directamente. La frecuencia percibida no la cambio porque esa es la que nosotros necesitamos. La frecuencia real dijimos que eran 500 Hz. Entonces son 500. Bueno, no pongamos unidades para no confundirnos. ¿Listo? 500 Hz. La velocidad del sonido, ¿cuál es? La velocidad del sonido en este caso, como no me dicen el ejercicio, vamos a considerar que son 340 metros por segundo. Aunque si vuelvo y les digo, si nos varían la temperatura, si nos varían la distancia, pues ya tenemos las fórmulas allí. Velocidad igual a potencia sobre área cuando estamos calculando una distancia, o velocidad igual a 331 más 0,6 t, que es cuando cambia la temperatura del ambiente. Aquí este signo va a ser más y este signo va a ser más, tampoco va a cambiar.
La velocidad del observador, sabemos que son 8 metros por segundo, lo colocamos aquí. Y la velocidad de la fuente en este caso son 30. ¿Listo? ¿Qué me quedaría? Entonces vamos a hacer la cuenta. 30 más 340 más 8 me da 348, ¿cierto? 340 más 30 me da 370. Y ya me quedaría hacer esta cuenta. Esta cuenta es sencillita de hacer. Simplemente es 500 multiplicado por, abro paréntesis, 348 dividido 370, cierro paréntesis, y me da 470,27. Entonces la frecuencia percibida, Hertz, ¿no? No olvidé nunca colocar las unidades. Entonces, la frecuencia percibida por por la señora que se aleja del, bueno, trata de llegar a la ambulancia, pero la ambulancia va más rápido, es de 470,27 Hz. Y fíjese que tiene sentido, porque como les decía ahorita, debe ser menor a 500 porque la ambulancia va más rápido que la señora, y efectivamente nos dio así. Y así son los ejercicios del quinto punto. Sé que fue un poco rápido, pero vuelvo y les digo que no tenemos mucha clase. Lo que necesito es que ustedes ya por la próxima clase vengan con todas las dudas que tengan sobre la guía, que me pregunten lo que tengan que preguntar y terminamos con esa guía para que ustedes ese mismo día, si se puede, me la entregan y me la suban al Classroom. ¿Listo, muchachos? Eh, yo espero que trabajen estas 2 semanas que quedan y nos vemos el próximo viernes. Y chao.